Hola amigos del canal, espero que estén bien y en este vídeo vamos a hablar sobre qué es lo que necesita el árbol de aguacate para crecer. Bueno, lo primero que hay que decir es que los aguacates crecen mejor a pleno sol, con luz, sin obstáculos durante la mayor parte del día. También necesitan un buen drenaje para prosperar, así que es bueno elegir un sitio con tierra que no sea la tierra compactada y con un buen drenaje. Por eso también hay muchos que lo siembran en laderas. Lo del drenaje es importante también para el tema, sabemos que si no lo sabemos, pues lo vamos aprendiendo. Sabemos que ahí estamos mirando una mata, hice el vídeo una mata más pequeña. Sabemos que el aguacate tiene tendencia al tema de los hongos, tanto en la raíz como el hongo este que ahora mira que me es el nombre, pero se me acaba de ir. Es como, el de tierra es fitóstora y después hay un hongo que es que se van secando las ramas desde arriba. Por eso es bueno también darle lo que es el azufre y darle también por lo menos 2 veces al año las pasadas con cobre o caldo bordelés es lo que yo le doy, que es cobre y cal. Y va muy bien, para el tema del aguacate va bastante bien. Elimina hongos, elimina bacterias, elimina roya. Pero bueno, vamos a centrarnos en lo que es el vídeo, en lo que es este vídeo, que es de qué es lo que necesita un árbol de aguacate para crecer. Bueno, decir que los principales nutrientes que necesita, como la mayoría de las plantas, o como todas las plantas, son nitrógeno, fósforo y potasio. Pero no podemos tan solo cumplir el requerimiento nutricional de la planta con solo estos tres elementos. Porque yo voy a contar una anécdota ahora que yo fui cuando no sabía muy, tampoco que sea ahora un súper profesional, pero bueno, vamos aprendiendo y voy compartiendo mis conocimientos aquí en este canal, mis pequeños conocimientos. Eh, yo fui a unos técnicos para que me hicieran un plan de abonado y solo me hicieron un plan de abonado con nitrógeno, fósforo, potasio y hierro. Cuando el aguacate necesita microelementos y como todas las plantas, unas requerirán más que otras, y dentro de esos microelementos, que los microelementos son boro, zinc, manganeso, molibdeno, cobre y alguno más que ahora mismo no recuerdo, pero, pero que es muy importante el tema de esos microelementos en el tema del crecimiento del aguacate. Eh, y sobre todo dentro de esos microelementos, gran importancia tiene, muy gran importancia tiene el boro y el zinc. Se ve que son dos microelementos que el aguacate, por lo menos el aguacate Hass, que es el que yo tengo la plantación aquí, sin ser algún tres matas de fuerte que tengo y están pequeñas todavía. El aguacate Hass requiere mucho boro y zinc, porque si no se te van a quedar los aguacates, pero esto ya es tema de otro vídeo. Bueno, para no alargar mucho el vídeo, cuando ustedes siembren una mata pequeña, no tenéis que volveros locos tampoco con el tema del abono porque podéis quemar la planta. Lo más que necesita la planta cuando tiene, por ejemplo, el tamaño este, un plantón, cuando ustedes vayan a sembrar, vayan a hacer su plantación de aguacates o vayan a sembrar una matita o dos en su casa, porque tienen un espacio y quieren tener su propia planta de aguacate, lo que tienen que hacer es favorecerle al principio bastante materia orgánica. Eso se consigue con un buen compost de estiércol, es lo ideal. Un compost de estiércol y si lo puedes mezclar con humus de lombriz, por ejemplo, es lo ideal. O compost casero que puedas hacer o compost que compres hecho, pero intentar que sea de la mejor calidad posible. Aquí estamos viendo otro árbol, este es uno grandote ya que tengo ya, es de los más grandes, pero este año no tiene mucho aguacate. No tengo mucho aguacate en la finca, pero bueno, la agricultura es así. Pero bueno, hay algo. Eh, que me voy por las ramas. ¿Qué se suele también, aparte de la materia orgánica, qué se suele aportar al principio en dosis mínimas para esto, para esta fase? Ahora, lo que vamos a decir el primer año, de que la siembra a que le empiezas a regar durante el primer año. Bueno, en la siembra, justo cuando haces el hueco, agregas un poquito de
intenta soltar la tierra, por eso es ideal hacer los agujeros un poco más grandes. Y lo segundo es agregar materia orgánica. Y lo tercero es agregar un poquito de fósforo. Un poquito de fósforo porque el fósforo ayuda mucho al desarrollo de la raíz y a la energía de la planta. Yo lo que aconsejo es agregar un poquito de fósforo la primera vez, dejarlo, volver a regar, y en la segunda regada también hay que agregar un poquito de nitrógeno, pero en dosis mínimas, todo esto en dosis mínimas. Yo aconsejaría todo el primer año, los requerimientos que más va a consumir la planta es eso. Más que nada, agregarle bastante materia orgánica para que ella tenga soltura en las raíces, y con un poquito de fósforo, un pelín de nitrógeno, y también le podemos agregar un pelín de microelementos, porque es bastante importante. Y nada, agregando esto, sus plantas nuevas van a crecer ideal. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo y un saludo.